Hola amigos y amigas que nos ven aquí en Súbela News, Súbela. Hoy nos acompaña una renombrada periodista nacional, profesora y magíster de la Universidad de Chile, Pascal Bonnefoy. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la ¿Cómo, invitación, Claudia. cómo te sientes? Bien, ¿Cómo de estar aquí en el estudio de Súbela Radio? muy bien. Y aliviada de haber terminado el libro. ¿Aliviada? Sí. Sí, porque hoy nos convoca justamente la lectura, la presentación, la reflexión en torno a este libro que justamente se acaba de publicar, que es Chuquicamata 1970-1973, perdón, que hace una lectura de lo que fue el proceso de nacionalización de la gran minería del cobre en Chile. ¿Cuánto te llevó realizar esta investigación? Que la voy a dejar aquí para que... Creo, en total, entre investigación, redacción, edición, como 2 años y medio. ¿Y cómo fue todo el proceso? De la investigación, bueno, O el proceso que el significó proceso en sí, el libro. de mucho aprendizaje, porque yo venía con ciertas ideas de lo que yo iba a escribir y al final la vida me llevó en otros caminos y llegué hasta Chuquicamata para aterrizar el proceso de nacionalización en Chuquicamata. Así que aprendí montones y también, bueno, me llevé muchas sorpresas. Y como, bueno, yo muchas veces escribo sobre cosas más históricas, es lo mismo de siempre, así como una carrera contra el tiempo para entrevistar a las personas que tengo que entrevistar. Claro. Que ya, bueno, no es tan grave porque la mayoría era muy joven en esa época, entonces ahora rondea los 70, 75. Pero igual hay muchas personas que no están y mucho trabajo con archivos de todo tipo, y bibliográfico y con prensa. Oye, esto quizás se distancia un poco de tus otros trabajos que quizás están enfocados más en una historia en específico o en personajes en específicos como Cazar el Cazador o Rodrigo Rojas de Negri. ¿Qué hace especial este libro? ¿O qué encuentras que tiene de diferente a los anteriores que habías escrito? O sea, respecto de los anteriores, es diferente porque no se centra en algo de derechos humanos, que han sido los tres anteriores. A pesar de que el último capítulo terminó en eso porque pasó la caravana de la muerte por Calama y las víctimas eran de la minería. No eran dirigentes sociales, sindicales, políticos de Calama, sino gente ligada a Chuquicamata, a la exótica controlada por Chuquicamata y la ex DuPont ENAER, la empresa nacional de explosivos que también había sido nacionalizada en esa época. Entonces, por un lado es la temática y por otro lado, en términos de contenido, es un tema que se conoce muy, muy poco en Chile. O sea, todo el mundo sabe de la nacionalización del cobre, pero le pregunta a cualquiera, o sea, ¿qué sabe X persona, X chileno? Van a decir, que sí, fue durante no sé, los 70, durante el gobierno Allende, y fue una votación unánime, que eso es relativo también. Y nada más, y pasaron muchísimas cosas, y además fue el tiempo del desarrollo de Codelco, fue una muy difícil pero exitosa administración de grandes minas por una generación muy joven que no tenía experiencia en ello, ni en minas ni en gerenciar grandes empresas, enfrentándose además a Estados Unidos con una agresividad en términos de cortarle crédito, asistencia, no venderle más repuestos y maquinarias a una industria que está casi 100% dependiente de Estados Unidos. Y bueno, muchos problemas políticos entre medio, y en Chuquicamata también, como en todas partes del país, también la oposición, los sabotajes, la polarización, el desabastecimiento, todo eso que sucedió en el resto del país, sucedió también allá, pero de distintas maneras también. Eso a grandes rasgos. Oye, ¿y quizá ya pasamos un poco por esta temática, pero ¿qué es lo que te llevó o qué te inspiró a este preciso tema? ¿Qué relación tienes tú con la nacionalización del cobre? ¿Personal? Sí, Sí, tengo dos cosas personales, una que deriva de la otra. Pero bueno, la nacionalización cambió mi vida absolutamente, porque en ese periodo las multinacionales demandaron al Estado de Chile, primero en Nueva York y después en Europa, y mi papá trabajaba en la Corfo, era abogado, pero era especialista en Derecho Internacional y profe de Derecho Penal en la Universidad de Chile. Entonces a él lo mandaron como asesor jurídico en la Embajada de Chile en Washington, trabajar con Letelier.
que estaba el Letelier, que es otra cosa que se desconoce, pero el Letelier venía del año 55 metido en el tema del cobre. Así que eso significó, bueno, iba a ser una asesoría, que iba a ser ir y venir, terminó pasando tanto tiempo en Estados Unidos que y además con un viático así como de $20, y al final exigió que toda la familia se fuera por el tiempo que iba a durar, que iba a ser 2 años, algo así. Bueno, y terminaron siendo 50 para él y 14 para mí. Los pilló allá el golpe. Sí. ¿Y cómo fue para tu familia igual un poco ver, porque el programa de la nacionalización, si bien tiene varios antecedentes, es del gobierno de Salvador Allende? ¿Cómo fue vivir el golpe de este proyecto en el extranjero, igual y un proyecto que tu familia creía? Digo. No, si mi papá no era allendista, ¿no? Claro. Pero era experto en su área. No, yo era niña, o sea, yo tenía como 9 años para el golpe. Entonces, yo no sé, yo no lo viví, digamos, directamente. No, o sea, para mi familia en particular significó quedarnos ahí, porque él se mantuvo en la embajada un tiempo más, porque ya empezaron las negociaciones para pagarles indemnización. Liderados por Emilio Felipe, que otro abogado, y mi papá se fue a fines del 73 de la embajada y inmediatamente consiguió otro trabajo ahí nos quedamos. Pero bueno, por eso digo que es un tema que ha atravesado mi vida, pero también cuando hice mi magíster en estudios internacionales, como adquirí el gusto al derecho internacional y me puse a meterme en el tema de las nacionalizaciones de recursos naturales. Claro. Así que todo eso se conjugó. Por eso tenía mucho interés y también porque de verdad que no se conoce. Entonces es un hito histórico de Chile que creo que se debe conocer. Pareciera que es como un capítulo más en una unidad de historia en el colegio, como que no hay una profundización o una mayor comprensión por parte de nosotros como sociedad. Es como un check en el programa de Salvador Allende, a pesar de que era algo que se venía ya acumulando, una fuerza pro nacionalización por décadas. Claro, es como el medio litro de leche, es como, medio litro de leche, algo que subsiste. Son las dos cosas que subsisten de ese gobierno. Sí, de hecho, pero no, tampoco se sabe, ¿me entiendes? Entonces, pero son políticas súper importantes que cambiaron el país. O sea, imagínate todo lo que aporta Codelco hoy al fisco y desde entonces podría haber sido incluso mucho más, pero cambió el país y hay que conocerlo y hay que conocer las dificultades también que hubo al hacerse cargo. Y también no como rendir homenaje a las personas que lo hicieron posible, muchos de los cuales fueron ejecutados, desaparecidos, y otros no, digamos, pero es una generación que se la jugó y era una época épica, es redundante, pero fue muy épico y sabían que estaban haciendo historia en ese momento y con mucha voluntad. O sea, nadie está buscando los pesos o los escudos en esa época, sino el progreso del país. Hay una cuña de uno de los entrevistados, uno de los obreros, que dice, y que de hecho la marqué porque me impactó harto, que es como, sentimos que estábamos haciendo la revolución, que lo habíamos conseguido. Sí. Y tiene mucho sentido. Perdón, él era militante del MIR, enviado por el partido a Chuquicamata, no era como un obrero minero que era de Chuqui. Entonces para él sí era hacer la revolución, y para muchos. Oye, el texto empieza mencionando de que justamente la nacionalización del cobre es uno de los... ese y el litro de leche por niño, que son los dos programas que se mantienen hasta la actualidad de Salvador Allende. ¿A qué crees que se debe esta continuidad? Que son buenas políticas. O sea, el medio litro de leche se le da... Yo me beneficié en mi embarazo. Yo obtenía la leche en polvo durante mi embarazo y mi guagua después. Y es súper importante, o sea, aparte de ahorrar para cualquier familia con bebé o que está esperando, también es asegurar cierta nutrición y alimentación a los niños. Y el cobre, ¿para qué decir? Pues, o sea, eso es como asegurar también un ingreso más o menos estable, fijo, grande para cualquier programa de gobierno. Y por eso los gobiernos, ha habido intentos de privatizar Codelco, etcétera, pero no ha sucedido, porque en realidad a cada gobierno le
le conviene pues tener esta billetera al lado, Claro. en el fondo. Oye, ya un poco para ir desglosando los contenidos de acá, se especifica en el libro de que la gran minería del cobre, previo a la nacionalización, estuvo concentrado, estuvo en manos de principalmente dos grandes conglomerados norteamericanos, Anaconda y Kennecott, que en un momento llegaron a controlar el 90% de la producción nacional de cobre. En la gran minería. ¿Qué hizo que Chile fuera un territorio preferente o cuáles fueron las condiciones que permitieron que estas empresas se instalaran y que no se quisieran ir? Bueno, primero porque había cobre, que además era boliviano inicialmente. Los bolivianos perdieron esta posibilidad durante la Guerra del Pacífico. Y porque, bueno, por un lado porque estaba el recurso, porque antes de su llegada también era explotado de manera más primitiva y que requería una mayor inversión y mayor tecnología que no era posible por las personas o las pequeñas empresas que estaban explotando. Entonces estas empresas realmente desarrollaron la industria en sí, pero además, mira, no rendían cuenta a nadie, repatriaban todas las utilidades, pagaban unos impuestos ridículos, la mano de obra era barata, por mucho tiempo nadie se podía sindicalizar, las condiciones de vida para los mineros eran miserables y esa miseria se continuó hasta, no sé, por los 70. A pesar de que los mineros empezaron a tener más bonos, más beneficios, mejores sueldos, pero las condiciones de vida física, de vivienda, por ejemplo, siguieron igual por décadas. Entonces era un lugar perfecto, ¿me entiendes? Como tú explotas, extraes, te llevas todas las ganancias, le pagas una moneda chiquitita al Estado que te hospeda y ya. Entonces, claro, y para Anaconda significaba, creo que era como el 70% de toda su producción, de todas sus inversiones a nivel mundial, Kennecott menos. Por eso cuando se nacionalizó el cobre y bueno, todo lo que pasó después, Anaconda a los pocos años quebró, porque Chuquicamata era su gallina de huevo de oro. Oye, ¿y cómo eran las condiciones de vida de estos obreros? Si me podrías profundizar un poco más sobre eso. Y aquí un poco de un tema que estábamos hablando antes de la entrevista, ¿cuál era el rol de la mujer en estas comunidades, en esta sociedad que se formó en los mismos campamentos que estaban al lado de Chuquicamata o al lado de estas minas? Claro, no sé si todo el mundo sabe que bueno, Chuquicamata es la mina, pero también es el enclave minero, o sea, es donde vivían los mineros o todos los trabajadores, empleados y supervisores de Chuquicamata, la mina, ahí con su familia, soltero, con familia, con hijos. Y de hecho era extremadamente segregado. Había 3 roles, el rol A, B, C, el rol A de jefes de turno hacia arriba, supervisor, ejecutivo, ingeniero, etcétera, que también le decían rol oro. Y ellos vivían de una manera así muy lujosa para la época, o sea, en pleno desierto, con piscina, con jardines, ¿me entiendes? Y con buen estilo de vida. Después estaban los empleados y esto era como la colina iba de arriba, literalmente, geográficamente de arriba, con el rol A, bajaba el rol B y terminaba en el rol C. Y estas poblaciones miserables eran, no tenían agua, había que, no sé, caminar un par de cuadras para compartir con 400 familias duchas que solamente se echaban a andar los fines de semana, baños, piezas de latón horrible o piezas de adobe muy chiquititas, hacinado. Entonces eso era muy terrible y eso perduró. Por ejemplo, la población más terrible se desmanteló el año 70, de hecho, y después mucha de esa gente se fue o los ubicaron en Calama, en nuevas villas, o se fueron a mejores poblaciones o villas en el mismo Chuquicamata. Bueno, pero una sociedad extremadamente segregada, tanto así que el campamento americano del ROLA había barreras físicas con guardia y no cualquiera entraba para allá, salvo que, por ejemplo, eras empleada doméstica de alguna de las casas. Esa barrera se bajó cuando asumió Allende, cuando se nacionalizó el cobre, pero igual la gente no pasaba ahí porque lo tienes en tu tradición y en tu historia de que es otra cosa. Pero
también había todo segregado, o sea, las pulperías había para empleados, para obreros, para el rol A, que además ellos no lo llamaban pulpería, le llamaban recoba, porque pulpería era para obreros. Tenían sus colegios aparte, sus clubes sociales, que el Chilex Club de los supervisores, o sea, habló de supervisores, ingenieros, rol A, digamos, rol oro, que ganaban en dólares hasta el gobierno de Allende. Ellos tenían así un gran club, con muchos lujos, con mucha actividad, mucha infra, y el club de obreros y empleados con mucho menos, digamos. Teatros también. Había mucha vida deportiva, mucho. Y deportes más bien ligados a los típicos estadounidenses más que los chilenos, como básquetbol, béisbol, cosa que aquí no se hacía. Había, por ejemplo, Chuquicamata construyó la primera o más moderna estadio techado para básquetbol en Sudamérica. Tenía el mejor hospital de Sudamérica. O sea, el hospital de Chuquicamata era equivalente a lo que hoy día podría ser la clínica alemana, algo así. ¿Y era privado? Bueno, era de Chuquicamata. De hecho, estamos saltando un poco, pero muchas décadas después, cuando se vació el pueblo, el enclave minero de Chuquicamata, por razones ambientales, y la gente se empezó a trasladar a Calama o a otras partes, todo el material estéril, el lastre de la mina, que se va retirando en el proceso de producción, se acercó mucho a las viviendas. Entonces, bueno, por eso el retiro, etcétera, y sepultó totalmente el campamento americano y sigue avanzando. Y como ese hospital súper top quedó sepultado, así surgió el hospital en Calama, que se llama Salvador Allende, que atiende a los trabajadores de todas las minas que tiene Codelco hoy en día. Perdón, otra cosa más sobre el campamento, es que como bien contradictorio, porque vivían miserablemente, pero por ejemplo no pagaban arriendo, no se pagaba luz, porque la empresa tenía la termoeléctrica en Tocopilla, que proveía de luz a toda la mina y a la comunidad. Que igual fue pionera, claro, sí, en Latinoamérica, y en el mundo. eso lo hizo Anaconda, ¿entiendes? Entonces no pagaban nada, salvo comida en las pulperías, que también estaba subsidiada. O sea, cuando hubo desabastecimiento grave en el resto del país, allá hubo, pero muy amortiguado. Y de hecho trajeron carne de... Alguien contaba, alguien que estaba ahí en esa época contaba que cuando se empezó a traer carne de Argentina y de Colombia también, le hicieron no sé si las mujeres hicieron una huelga porque no querían carne colombiana, querían carne argentina. Y no es chiste. Y se hacía huelgas por las carnes, entonces después, no sé, pues la municipalidad o la gobernación tenía que ya entregar su porción para Calama para apaciguar a los mineros, porque hacer una huelga general en Chuquicamata era un desastre. Entonces, no sé, y estaban subsidiados los precios, no subsidiados, sino que había un tope en el que podían subir. Entonces, todo eso que fue muy fuerte para el resto de la población, ahí fue bastante menor. Y además, como es una industria muy estratégica, la gerencia, liderada por el gerente general David Silverman, hizo muchos esfuerzos por mantener abastecida y mantener, o sea, como marchando lo más normal posible la mina. Claro. Oye, todas estas condiciones de vida, imagino que igual habrá provocado que se generara descontento en los propios obreros. Calama, toda esta zona minera fue una fuerte zona con muchas organizaciones sindicales. ¿Cuál fue el rol que jugó la organización sindical en la nacionalización del cobre? Bueno, Chuquicamata en general, como contexto general, siempre votaba de izquierda, mayoritariamente de izquierda, o sea, votó generalmente por Salvador Allende en todas sus campañas, y con un porcentaje mayor a lo que ganaba Allende a nivel nacional. Pero el año 70 hubo un cambio. Los mineros hombres siguieron votando por la izquierda, por Allende, con mayor mayoría que la que tuvo a nivel nacional, pero las mujeres votaron por la derecha. Y en el promedio ganó la derecha en Chuquicamata. Sí, pero básicamente por el voto de las mujeres. Pero eso aparte, ¿no? Todo el mundo quería la nacionalización. Yo creo que, o sea, el Partido Nacional, igual había gente que no, más que nada por desconfianza que los chilenos iban a poder
realmente manejarlo, administrarlo, y menos, ¿me entienden?, la izquierda en la Unidad Popular, pero en general era algo que todo el mundo buscaba. Pero el rol de los sindicatos fue bien extraño porque siguieron operando casi como siempre, con sus pliegos de peticiones muy ambiciosas, sin tomar en cuenta que el gobierno o la nueva gerencia decía realmente no podemos, no podemos triplicar su sueldo, muy en defensa de sus bonos, su sobretiempo, los beneficios, que nunca se les quitó ni rebajó, nunca. Pero ellos se iban a paro seccional, o sea, leemos una huelga general y otros paro seccional de las secciones de trabajo a cada rato, ¿me entiendes? Y el año 72 hubo una avalancha, entonces parte de ellas eran políticas, con intención política, y otras eran, no sé, una mezcla de política laboral, que no me gustó el nuevo jefe de sección que trajo la UP, o, no sé, esta sección no nos quiere prestar esa maquinaria que es mejor que la nuestra y se van a paro, así a ese nivel. O, por ejemplo, el trabajador que llegó atrasado o tuvo, no sé, que negligencia se mandó y se le castigó quitándole un bono o algo así, se van a paro en defensa de ese trabajador. Entonces, en términos como de los paros era permanente, pero eso tenía una explicación también, porque todos esos paros eran asusados por las dirigencias sindicales. Había dos grandes sindicatos, el de industrial, que era de los obreros, y el de empleados, sindicato profesional. Y los dos... rol C y B. Claro, rol C y B. Y los supervisores tenían, no era un sindicato, pero era una asociación nacional de supervisores del cobre, ANSCO, que también es otro tema, que también le hicieron la vida imposible. O sea, también hicieron huelgas, sabotaje, etcétera, pero por otras razones. Pero a lo que iba es que estos sindicatos eran liderados por la USOPO, que era la Unión Socialista Popular, que no era parte de la UP, era una facción que se había salido del Partido Socialista en los años 60, y en realidad a nivel nacional no tenía casi ninguna presencia, muy poca, pero en el norte, en Calama, mucha, porque sus principales líderes eran de ahí. Y tenían un senador que era de allá también. Entonces ellos ganaron o dominaron las dirigencias sindicales y no entiendo bien el rol, porque a veces eran como opositores, pero al mismo tiempo se creían como más revolucionarios, no sé, pero principalmente estaban ahí porque no, o sea, según ellos era, nosotros tenemos que defender todo lo que hemos ganado a lo largo de tantas luchas, movilizaciones, etcétera. Y además había otro, bueno, esto duró hasta el 73, a principios de año hubo elecciones nuevamente y el sindicato industrial lo ganó la UP, y ahí cambió. Y ahí la USOPO se cuadró con la UP inmediatamente, o sea, perdió y al día siguiente dijeron, nosotros estamos con ustedes ahora. Sí, pero hubo otro problema serio, o sea, se creó un problema serio a raíz de algo que no debería haber sido, que era el modelo de participación de los trabajadores, que era más un modelo de darle participación a los trabajadores en la gestión de las empresas públicas, estatizadas o del área social de la economía. Y obviamente la gran minería cabía en eso, y era un modelo además que se había diseñado el año 70 vía un acuerdo con la CUT y el gobierno de la Unidad Popular, y se trató de implementar en todas estas empresas, y los sindicatos lo veían como una gran amenaza a su poder, porque los sindicatos eran muy poderosos además. Entonces lo veían como un poder paralelo, pero en realidad tenían roles muy distintos, porque este modelo de participación que partía en la base con comités de producción y en lo más alto en la participación de obreros y empleados y supervisores en un consejo de administración de la empresa, su rol era la gestión de la empresa, no era defender cosas gremiales. Pero los sindicatos les costó mucho entender que su compañero obrero en el consejo de administración no iba a estar peleando por sus sueldos, ¿me entiendes? Iba a estar viendo, no sé, problemas de la producción o inversión. Diferente. Y bueno, y todo ese modelo que tenía muchos estamentos entre los dos que mencioné, igual no se aplicó muy bien tampoco. O sea, había una entidad que era intermediaria, que se suponía iba también a amortiguar conflictos laborales, que en realidad se creó tardíamente y nunca funcionó bien. Hay muchas cosas que no funcionaron bien. O sea, en teoría, en papel era muy bueno, pero no siempre funcionó. Y al final lo que terminó pasando en todo orden de cosas era que eran
principalmente los militantes de la UP, en la mina, y muchas veces los que venían de afuera también, que era otro problema de roce, digamos, de los que eran enviados de Santiago, de otra parte. Ellos lideraban los comités de producción, lideraban los trabajos voluntarios, ¿me entiendes? Entonces terminó siendo una cosa como muy politizada. En una sociedad igual muy politizada y polarizada. Claro, pero debería haber sido la gestión de la empresa por parte de obreros, empleados y supervisores en un sentido de bien común, digamos, hagamos marchar bien esta empresa, la producción, etcétera. Entonces, pero se politizó mucho, todo fue muy, muy politizado. Claro. Oye, como bien mencionabas anteriormente, la nacionalización del cobre fue, si bien el proyecto, como lo conocemos desde el gobierno de Salvador Allende, tuvo varios intentos fallidos legislativos con anterioridad y que fueron promovidos muchas veces por nombres que ahora a nosotros nos suenan, como Salvador Allende cuando era senador, Radomiro Tomic, Orlando Letelier, entre otros. Orlando Letelier nunca fue el legislador. Pero tuvo un papel en el germen de Codelco. ¿Cómo prepararon estas tentativas a la sociedad para internalizar un poco la idea de ya hagamos el cobre o la industria del cobre nuestra? Fue un proceso de muchas décadas y básicamente alimentado por las escandalosas ganancias de estas multinacionales que iban a sus cuentas bancarias en Nueva York. Su matriz estaba en Nueva York y ahí iba todo. Y pagaban poco de impuestos y además ni siquiera informaban al Estado de Chile nada, de sus cifras de producción, de exportación, de venta, de ganancia, no informaban nada hasta el año 55. Y hubo muchas tratativas de expropiar, se hablaba primero de nacionalizar, y muchos modelos que se implementaron. O sea, hubo proyectos de ley para nacionalizar. Salvador Ocampo y Elías Laferte, que eran del Partido Comunista, fueron los primeros en plantear la nacionalización conjunta de la gran minería. Radomiro Tomic también, Salvador Allende también, pero entre medio también hubo tentativas que se lograron, pero hubo retrocesos y avances en tratar de imponer mayores impuestos, en lograr que el Estado pudiera administrar, no sé, 20% o X% de la producción para la venta. No tiene que Anaconda le vendiera barato y Chile vendiera fuera a mayor precio. Hubo un tiempo en que uno de los modelos, porque se ensayaron muchos modelos y después iban cambiando por otro. Ensayo y error un poco. Claro, no, pero que también dependía del gobierno de turno, porque llegaba uno de derecha como, no, porque este modelo en realidad no le favorecía mucho a la empresa, entonces bueno. Entonces hubo un momento en que Chile estaba a cargo de la comercialización del cobre y ahí es cuando, ahí entró Orlando Letelier a lo que fue el Departamento del Cobre dentro del Banco Central, que es la semilla de Codelco. Y ahí empezaron a abrir mercados, porque debido a la Guerra Fría, además, Anaconda, ni Kennecott, ni nadie no vendían a la Unión Soviética, a ningún país del bloque socialista, ni a China, o a cualquier país de izquierda, ¿no? O tildado así. Entonces, en ese periodo se abrió el mercado chino, por ejemplo, y ahí se empezó a exportar a China por primera vez. Bueno, y después se retrocedió porque reclamaron. Entonces hubo mucho avance y retroceso, pero perdón, el momento que llegó cúlmine fue los años 60, en el modelo de chilenización del presidente Eduardo Frei Montalva, que implicaba en realidad sociedades mixtas entre el Estado y estas empresas. Solamente en el Teniente el Estado de Chile tenía la mayoría, el 51%. Anaconda no quiso participar. Con la Exótica sí, pero no en Chuquicamata. Y en las otras minas, Salvador Andina tenía un menor porcentaje. Pero nadie previó que en esa época el precio internacional del cobre se disparó. Y además había muchos incentivos para la empresa, pero triplicaron, no sé, cuadruplicaron sus ganancias. Y fue un escándalo, o sea, hasta para la derecha fue un escándalo. Entonces, había llegado un momento que realmente había que hacerse de la industria completamente. Y debido a esa presión, porque mucha gente dice la chilenización abrió el camino a la nacionalización, y algunos dicen en realidad no, fue el freno, porque en realidad Frei quiso llegar hasta ahí nomás,
para evitar que se nacionalizara, o sea, dejar a todos contentos con la chilenización. Bueno, entonces hay distintas interpretaciones de cómo lo quieres ver. ¿Y cuál es tu interpretación? Yo creo que abrió camino. O sea, Frei, por ejemplo, cuando hubo todo este escándalo y que todo el mundo empezó a exigir la nacionalización, Frei lo que hizo fue llegar a un acuerdo de negociación pactada con Anaconda por Chuquicamata, el año 69, que duró un año de su gobierno, y ahí sí que se hizo 51% de Chuqui. Entonces, cuando asumió Allende en Chuquicamata ya había directorio mayoritariamente chileno, pero todas las decisiones de todas las minas durante la chilenización se tomaban todavía en Estados Unidos, o sea, todo era en Estados Unidos igual. Pero yo creo que sí, al menos rompió la barrera de lo posible en el sentido de que estas empresas están dispuestas, por último, a negociar su propiedad. Anaconda más difícil, como dije, era como Chuquicamata era su oro. Así que, bueno. Como bien decía, fue un proceso que creo, a partir de la lectura del libro, era un proceso que llevó más que esos 3 años. Fueron décadas de... Décadas, sí. Oye, como una de las cosas que me llama la atención y que me detuvo a decir como, ¡ay, qué valientes fueron estas personas! Que en este proceso las direcciones de estas empresas mineras pasaron de ser norteamericanas a ser ocupadas por chilenos que no de la noche a la mañana, pero un poco sí. Más o menos, sí, de la noche a la mañana. Tuvieron que hacerse cargo de una industria que para ese momento era el sueldo de Chile. ¿Cómo fue ese traspaso? ¿Hubo una preparación no, eso previa? fue muy duro, o sea, y eso es lo que se tiene que conocer. Mira, Anaconda, por un lado, dejó millones de toneladas de material estéril muy cerca de la mina, que no debería haberlo hecho, porque cuando ganó Allende, incluso antes, porque cuando hubo la nacionalización pactada con el gobierno de Frei, había un cronograma, y antes del año 81 el Estado tenía el derecho tenía la posibilidad de comprar el resto de la empresa, pero cuando ganó Allende supieron que iba a ser pronto o se iba a nacionalizar. Entonces ellos empezaron a irse al mineral más rico, con una ley mucho más alta. Y eso significó que rompieron, una cosa técnica, pero rompieron el proceso gradual en ladera que se hacía para sustentar la mina, para que no se colapsara. Y todo ese material lo tiraban lejos. Pero como estaban apurados por sacar el mejor mineral posible y en el menor tiempo posible, dejaron el lastre ahí y demoró muchos años en retirarlo. Eso por un lado. Por otro lado, se fueron así de la noche a la mañana, o sea, no cuando se nacionalizó, cuando ganó Allende. Y Anaconda empezó a ofrecerles trabajo en sus otros centros de producción a los supervisores, ingenieros. Muchos se fueron por su cuenta también. Entonces hubo una gran camada de profesionales que fue muy difícil de reemplazar porque había gente capacitada, pero sin la experiencia de la gran minería del cobre también. Y por otro lado, ya venía del gobierno de Frei, pero Frei nunca se atrevió a implementar una política de cambiar los sueldos del rol oro, que estaban en dólares, a escudos, a moneda nacional. Que eso venía del gobierno de Frei. La gente lo atribuye al gobierno de Allende, pero venía de antes. Lo que pasa es que Allende lo implementó. Entonces, eso significó, coincidentemente o no, de que al mes de tomar control de las empresas, en Chuquicamata, la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre inmediatamente protestó con un acto de sabotaje en una subestación eléctrica en Chuqui y una huelga grande, a la que se sumaron supervisores de las otras minas también. Así, ese fue el estreno de la nacionalización y se perdió mucha plata ahí también. Y además, bueno, y de ahí en adelante fue un gallito y un conflicto permanente entre la administración y los supervisores. Entonces, eso. También se llevaron mapas, información. Estamos hablando, era pre-internet, o sea, pre-digitalización. O sea, las cosas estaban en papel y lápiz, ¿no? Con reglas. Entonces, se llevaron los mapas, toda la información geológica. No hicieron ningún traspaso, o sea, ni uno.
No es que, bueno, venga aquí el gerente nuevo y yo le voy a enseñar o yo le voy a explicar. Nada, ellos se fueron y dejaron todo ahí. Bueno, no dejaron todo ahí, se llevaron todo. Claro, una transición Lo único que dejaron forzosa. fue el material estéril tirado en la mina, que, perdón, los primeros trabajos voluntarios que empezaron antes de la nacionalización, porque en mayo del 71 ya se sabía que se iban a ratificar en julio, empezaron los trabajos voluntarios originalmente para retirar el lastre, para preparar la mina, o sea, como normalizar la mina. Oye, ¿y qué pasa con esta nueva generación de directorios y con aquellos obreros que tenían una militancia política para el momento del golpe? Que igual profundiza un poco, pero para que sí. Nos lo que pasó después del golpe o... Un poco de ambas. ¿Cómo impactó el 11 de septiembre ahí en Chuquicamata? Sí, impactó mucho. Claro, yo parto el libro con el golpe en la mina y termino el libro con el golpe en el enclave minero y toda la represión y la caravana de la muerte. Y impactó mucho porque además, miren, una época en que nadie escondía su militancia, salvo algunos del MIR, pero todo el mundo sabía quién era quién, entonces hubo fácilmente una persecución a los líderes visibles, a la gente que se identificaba como de izquierda, que era evidente, como no había que investigar mucho quién era, y especialmente los que eran enviados o en posiciones de confianza de la Unidad Popular, toda la capa superior también de la gerencia, que fueron perseguidos o llamados por bando, algunos o varios, pasaron varios días así medio escondidos, pero al final casi todos o una gran mayoría se entregó, o sea, no se presentó a las autoridades, porque no ha hecho nada, ¿me entiendes? Pero bueno, terminaron presos. Esta capa superior de la empresa, bueno, muchos terminaron fusilados y desaparecidos por muchos años, fusilados por la caravana de la muerte. Gente que no tenía nada que ver, incluso hay 2 víctimas de la caravana, un lisiano de 18 años de Chuqui y otro cabro que llegó de Peñablanca, de Valparaíso, y lo confundieron con otra persona y terminó preso y terminó fusilado, y él es una de las 2 personas que no ha sido hallada de las víctimas de Calama. Bueno, se perdieron los trabajos, obviamente, se militarizó toda la mina, o sea, acompañando a los trabajadores a las secciones, se hacía búsqueda de las ropas, que se iba a los trabajadores, se acabó el caos, o sea, era orden y orden. Y, no hubo resistencia, aquella resistencia de la que se hizo intentó propaganda. No, al igual que en Santiago y en todas partes, sí, era más discurso que otra cosa. Pero hubo gente, o sea, el Frente Interno del Partido Socialista sí intentó crear una defensa, sí hicieron preparación, sí fabricaron granadas, sí sacaron explosivos de la ex DuPont, que estaba al lado, hicieron muchas cosas de las cuales fueron después acusados, pero para defender el proyecto o defender la mina. Pero las armas, o sea, no había realmente armas, ¿entiendes? Podrían haber preparado algunas cosas, pero no había armas, ni la capacidad para usarlas, ni la preparación para usarlas. Era imposible, o sea, resistencia realmente no hubo, no hubo para nada. Y estas capas superiores, por ejemplo, Haroldo Cabrera, que es el subgerente de Administración y Finanzas, y David Silverman, inventaron un montón de cosas, de que, no sé, pues Silverman se había ido a la cordillera con $1 millón en un maletín, que era falso, que Haroldo Cabrera se había robado no sé cuánta plata, falsa. Entonces hubo una racia bastante fuerte. Carlos Berger, que es conocido, estaba a cargo de comunicaciones y relaciones públicas, y el día del golpe Silverman le pidió ir a la radio. Él llevaba 1 mes en Chuquicamata, 1 mes. Y al final a él le tocaba, bueno, estuvo preso y le tocaban un par de semanas antes de ser liberado cuando lo fusilaron. ¿Sí? Oye, Pascal, para ir cerrando la entrevista y para traer un poco
la discusión o la reflexión a la actualidad. Uno de los datos que tú también arrojas al inicio del libro es que en junio de 2022 el gobierno del presidente Gabriel Boric firmó un acuerdo para que por lo menos hasta este año, 2024, Codelco reinvirtiera anualmente un 30% en sus propios proyectos. Esto es un hecho inédito en la historia de la empresa estatal. ¿Qué significa este hecho inédito y cuáles son los desafíos que quedan o que hay en la actualidad para la industria cuprífera en Chile? Bueno, todo el mundo sabe que Codelco está muy, muy endeudado. Ha bajado la producción también. Y está endeudado porque justamente todos los gobiernos se llevan todo lo que gana y no dejan para la reinversión. Porque siempre se requiere para programas sociales, para todo, para aplicar políticas sociales. Pero no dejan un margen para que Codelco desarrolle sus propios proyectos. Y esa es la situación, y yo encuentro que fue algo tan importante que se le ha dado tan poca atención. Yo no sé cómo ha estado funcionando, yo no sé en qué se ha invertido, yo no sé tampoco si esto va a seguir en el tiempo, pero como primera señal lo encontré con una política muy acertada, porque Codelco tiene que cambiar, o sea, reemplazar las fundiciones contaminantes. Ha estado ya hace años usando energías más renovables, limpiando sus procesos, haciendo la producción más sustentable. Tiene que avanzar también hacia productos de mayor valor agregado. Tiene que hacer un montón de cosas. Y nunca ha tenido el dinero, entonces se ha endeudado, pero enormemente. Y el peligro de eso es que siempre salen voces de que hay que privatizar Codelco. Un fantasma recurrente. Sí, siempre. O sea, ni la dictadura, porque los Chicago Boys también propusieron privatizar Codelco y los mismos militares dijeron que no. Además, ellos estaban sacando su propia vaca lechera, o sea. Pero sí, hay que hacerlo. Es una decisión política dura que, por ejemplo, yo encuentro que igual es valiente porque significa para el gobierno actual es 30% menos de lo que va a recibir para aplicar su propio programa, pero hay que hacerlo para corto, mediano y largo plazo. Y además, porque Codelco va a incursionar en el litio. Y ese es otro cuento también. Es otra inversión grande que tiene que hacer. Es una industria, o sea, dentro de la misma industria minera es un área completamente nuevo. Es que, bueno, se suponía que iba a haber una empresa nacional del litio que no sé si quedó ahí estancada o si algún día se va a desarrollar, pero en el fondo Codelco es la que se va a asociar con privados para explotar el litio. Así que eso es, y yo no sé si es temporal mientras se arma una empresa nacional de litio o es así va a quedar. Pero es un buen antecedente para lo que puede llegar a ser Codelco en un futuro. Muchas gracias, Pascal, por venir hoy, y a todos ustedes que nos están mirando los invito, ya pueden adquirir el libro Chuquicamata 1970-1973 en librerías. En todas las librerías y en Busca Libre. Para que lo lean. Este corte, esta entrevista y otras también muy interesantes las encuentran en todos los canales de Súbela y Súbela News. Nos vemos. Muchas gracias.